Estamos ya de regreso en el programa y estamos ahora con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia en modo avión hacia una nueva cultura. Más adelante vamos a estar con Leonel Cabrera, estuvo aquí cuando se le rendía homenaje a los militares que rescataron a los rehenes tomados por el MRTA en la Embajada de Japón. Esta vez va a estar aquí pero hablando sobre su postulación a la presidencia del gobierno regional, a lo que ahora se llama gobernatura regional. Pero el tema que vamos a tocar ahora con Edwin Heredia resulta bastante interesante, y es que mientras en algunos lugares se aprueban el aborto por una decisión del Congreso, en algunos casos, como se quiere hacer en América Latina a través de decisiones de jueces de organismos supranacionales, en algunos otros países lo que se está haciendo es someter a referéndum, es decir, a que el pueblo decida si el aborto es legalizado o no. El tema es ese y empezamos ya. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Bueno, un referéndum es una buena idea para someter temas tan polémicos como el aborto a una decisión ciudadana. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Una muy buena pregunta. Efectivamente, el referéndum sondea la voluntad de todo el pueblo, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. A mí me parece mucho más, diríamos, democrático, aunque el tema del aborto no debería ser un tema de democracia, ¿no? Pero me parece un mecanismo mucho más democrático permitir que toda una población se pronuncie a favor o en contra de algo que se está consultando. Te digo que el tema del aborto no me parece un tema democrático en el sentido de que va más allá de la democracia. Hay temas que, en definitiva, y tú me conoces, Enrique, venimos hablando de estos temas desde hace muchos años, ¿no? Hablando de la búsqueda de una nueva cultura. El tema del aborto es un tema muy sensible, es un tema de derecho natural, ¿no? Pero en todo caso, esto es muchísimo más abierto y, como tú has dicho, democrático que una sentencia de un juez o de unos jueces que deciden por varios países, por ejemplo, como se pretende hacer desde la Corte Interamericana de Derechos Sin duda Humanos. alguna, o incluso que un Congreso, que un Parlamento pueda decidir por una mayoría simple o calificada un tema tan delicado como es el de la vida humana. Por ejemplo, ahora, en muy poco, en unos días más, el 25 de este mes, se somete a referéndum en Irlanda la despenalización del aborto, permitir el aborto a libre pedido, inclusive hasta la semana 12. Háblanos un poco de qué es lo que está pasando en Irlanda, que es un tema especial dentro de Europa porque, al igual que países como el nuestro o varios países de América Latina, tienen un fuerte arraigo católico. Sí, es verdad. Irlanda es un país que se ha caracterizado siempre por unos valores cristianos muy acendrados, ¿no?, en su cultura. De hecho, es uno de los pocos países europeos que todavía no tiene la ley del aborto, no tiene el aborto legalizado o despenalizado, ¿no? Bueno, lo que va a suceder el próximo 25 de mayo es una historia que empieza, bueno, remotamente, hace más de 30 años, pero en el último tramo hace un par de años aproximadamente, cuando el gobierno decide, ¿no?, que una comisión de aproximadamente 100 personas, ¿no?, estudie si este tema debe ser sometido a referéndum o no. En consecuencia, si la ley, el artículo constitucional llamado la octava enmienda, es un artículo en la Constitución irlandesa, debe ser revocado o no, porque es un artículo en el que se defiende la vida del no nacido. Entonces, bueno, las conclusiones de este grupo de aproximadamente 100 personas fue que someter a referéndum el tema de la octava enmienda, ¿no?, de si se ratifica o si se revoca. Creo que
el precepto o la constitución peruana es mucho más drástica en la defensa del no nacido que la de la propia Irlanda, ¿no? Aquí se le atribuye al no nacido todos los derechos de un nacido. En el de la comunidad irlandesa lo que se equipara es la vida de la madre con la del no nacido, ¿verdad? Sí, ciertamente, pero también se le protege. Se protege la vida del no nacido también, por supuesto. Al equipararlo, claro, se está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Claro, Casi sí, que la sí, constitución por peruana. supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que se pregunta ahora en el referéndum? ¿Tienes una idea Sí, cabal? bueno, mira, el próximo 25 de mayo, y es una fecha muy esperada por los irlandeses, por lo que esto significa, se va a decidir si es que se revoca o no la octava enmienda de la Constitución, es decir, si es que, esa octava enmienda defendía la vida del no nacido. Pues si se revoca, a partir de ahora, ya eso no existe. Y permitiría la legalización. Por supuesto, la despenalización primero, la legalización. Se habla de un aborto libre de 12 semanas, por ejemplo, un aborto a libre demanda hasta las 12 semanas. Se habla de más cosas. Todavía eso no se ha decidido. O sea, lo que se está Lo que se va a discutir, sometiendo a referéndum es una modificación constitucional que permitiría legalizar el aborto. Así es, así es. Y en esto me permito decir lo siguiente, Enrique. Fíjate, la octava enmienda, porque es una enmienda constitucional que va a proteger específicamente, especialmente la vida del no nacido, data de 1983, es decir, de hace 35 años. Pues hace 35 años, aproximadamente los 2/3 de la población irlandesa, ¿no?, votaron a favor de esa enmienda. De esa enmienda, o sea, de esa protección. De esa protección, ¿no?, de las dos vidas, porque hay que decir que no es solamente del no nacido, sino es también de la mujer, de la madre, de las dos vidas, ¿no? Votaron a favor. Pues han pasado 35 años y, curiosamente, un poco más de una generación, pero curiosamente se invierten los papeles. Es un dato que hay que analizar. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en el mundo occidental en estos 30 y tantos años para que de pronto, ahora, las encuestas señalen más bien casi 2/3 a favor de revocar la enmienda y 1/3 que protege la vida? O sea, no hay una polarización, sino que parece, por lo menos según las encuestas, que 2 de cada 3 ciudadanos irlandeses están a favor de que se legalice el aborto. Sí. ¿Tú tienes una idea de qué es lo que está pasando? Porque es un fenómeno muy europeo que tú sueles estudiar. Sí, bueno, es un fenómeno efectivamente muy actual, muy europeo, tú lo has dicho, muy occidental, muy del hemisferio norte, tanto de América como de Europa. Es muy lamentable, pero ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Pues fundamentalmente dos cosas, creo yo. Una es el desprecio de la vida humana, entendiéndolo como que no hay prácticamente vida humana en el concebido, en el no nacido. Es decir, no hay, ¿no? Es decir, no se cree, no como un acto de fe, sino no se piensa que un no nacido es un ser humano, en primer lugar. Y en segundo lugar, y casi en paralelo, pues todos los derechos de los grupos feministas que abogan porque el aborto sea un derecho de la mujer, ¿no? Un derecho a decidir de su cuerpo, sobre su cuerpo, ¿verdad? Sobre un derecho, claro, un derecho que ella debería tomar porque le afecta a ella, vamos a decir así, ¿no? Este asunto ya lo hemos visto cuando, yo no sé, 3, 4 o 5 años atrás, te entrevistaba, por ejemplo, sobre el matrimonio homosexual, parecía extremadamente lejano y es un tema que ahora es muy cercano, que se debate aquí. ¿Tú crees que en el Perú este debate sobre el aborto podría agudizarse muy pronto? ¿Que podría entrar al Congreso realmente muy pronto? Mira, me has hecho esa pregunta varias veces en los últimos años y siempre te he respondido
con una gran confianza en el pueblo peruano, que es un pueblo distinto, no somos europeos, ¿verdad? No somos británicos, no somos british, somos una cultura mestiza, somos un pueblo que tiene unos valores, que está anclado en unos valores, yo diría que bastante sólidos, permanentes, y, y pienso que estamos lejos de ese punto, pienso. Por ahora. Por ahora. Es decir, más de las 3/4 partes se oponen al aborto. Eso es de lo que quiero hablar, pero tras la pausa. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y estamos hablando sobre el aborto. Se está sometiendo a referéndum en Irlanda. Podría seguir aquí. Aquí hay países donde no han seguido referéndum y que se ha legalizado el aborto a través de congresos, leyes o a través de jueces. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, seguimos en Modo Avión, hacia una nueva cultura. Sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Más adelante voy a estar con el general Leonel Cabrera, héroe nacional, que ahora pretende ser el próximo gobernador regional de Arequipa. No debe perderse esa entrevista. Edwin, decías, ¿cuáles son los datos que tú tienes sobre si se consultara mañana a través de un referéndum en el Perú, si se debe legalizar o no el aborto? ¿Cuál sería la respuesta? Mira, si no hubiera manipulaciones, es decir, si no hubiera un manejo de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, por parte de los lobbies, entonces yo te aseguro que al menos el 75% de la población peruana está en contra de una despenalización del aborto. ¿Te basas en encuestas que se han realizado últimamente? O sea, en mediciones de opinión pública. O sea, ahorita en el Perú, 3 de cada 4 peruanos está en contra de la legalización del aborto. Sí, por supuesto, con toda seguridad. Ahora, incluso también en contra de gobernantes que puedan llegar al poder y que ostenten o que vayan a legalizar o a despenalizar el aborto, ¿no? Hay un asunto que quisiera aclarar, porque aquí en el Perú el debate era sobre el aborto terapéutico, en caso de que la madre corra peligro, poder despenalizar el aborto, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos llegado. Pero las cosas van siendo progresivos. El siguiente paso podría ser el aborto sentimental, del que ya también se ha hablado en el Perú, es decir, el abortar en casos de violaciones, que es algo bastante polémico, ¿no es cierto? Y que tiene detractores y que tiene defensores, es una cosa bastante delicada de tratar en una sociedad. Luego viene el aborto eugenésico, es decir, si el niño tiene algún defecto detectado a través de los nuevos aparatos que hemos desarrollado, se pueda abortar para evitar que nazca ese niño. Luego viene un aborto con plazos establecidos, ¿no es cierto? Algo así como, se puede abortar, pero hasta la semana 12, hasta la semana 16, tales o cuales cosas, límites. Y el otro, que es el aborto a libre pedido hasta el momento que la mujer quiere, en el momento que la mujer quiere, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos en América Latina sobre esto? Aquí, ¿en qué etapa estamos? O sea, ¿en qué países se ha legalizado el aborto terapéutico, eugenésico, sentimental, y si en América Latina hay la posibilidad de abortar en el momento que a uno le dé la gana y solamente a pedido de parte? No, en América Latina todavía no se puede eso, cosa que en Estados Unidos sí, en algunos estados de Norteamérica se puede. 8 meses sí, claro. 8 meses y medio y uno claro. puede ir a abortar y tranquilo. Así es. Y la legislación no considera que eso sea un ser humano, a pesar de que es total y completamente viable. Sí, claro. Así es. Privilegia, vamos a decir, los derechos de la gestante, los derechos de la mujer. Sabe Dios, ¿no? Es decir, habría que analizar la legislación en cada estado. Pero sí en es América posible, Latina, o sea, en Estados Unidos sí es posible. Claro, sí es posible en algunos estados. Ajá. Abortar hasta el día anterior al nacimiento, al alumbramiento de la criatura. En América Latina todavía no se da eso, pero sí, en Chile ya el aborto bajo supuestos, los que tú has mencionado, el llamado terapéutico,
eugenésico y por violación están aprobados, ¿no? Ya está eso. En Argentina se ha abierto recientemente un debate, ¿no? En donde hay una gran división en el país, pero que el debate ya está planteado, por lo tanto el tema está en el Congreso. ¿Bien? En otros países sí, el aborto está permitido, diríamos, bajo algunos supuestos, más que libre, a libre demanda, hasta por plazos, como has llamado tú. Eso todavía no se da tanto en América Latina. ¿Bien? Más es en España sí, por ejemplo, sí, ¿no es por cierto? supuesto que en España, claro, por supuesto que sí. En España es hasta la semana 22. Sí, hay cosas que sí me parecieron... Hasta la semana 22, perdona, en que el feto ya es viable. O sea, ya podría nacer y estar en una incubadora. Con 20 semanas ya han habido casos de criaturitas que son perfectamente viables, es decir, que pueden vivir con una ayuda, ¿no? En cambio, hasta la semana 22 todavía en España se puede abortar. Lo que me parecía extremadamente polémico del caso español, no sé si se ha generalizado ya o se está propagando, era, por ejemplo, que una menor de edad podría abortar sin consentimiento o sin conocimiento de sus padres, recurriendo simplemente, por ejemplo, a su profesor en el colegio. ¿No es cierto? Sí. Entonces ahí ya las cosas van pasando de claro a oscuro, ¿no? Sí. En España ocurrió un endurecimiento de la ley del aborto el año 2010 con Rodríguez Zapatero, ¿no? Es decir, bueno, pues ya era una ley que databa desde el año 1985, ¿bien? Pero que en el 2010 se endureció. Y ahí es cuando tú dices que se permitía incluso a las chicas de 16 años abortar sin el consentimiento de sus padres. Sin que supieran. Sin que supieran. Nada, ¿no es cierto? O sea, podían recurrir a su profesor y el profesor estaba de alguna manera obligado a facilitarle el camino, ¿no es cierto? En este momento, yo no sé si eso en la práctica se da, ¿no? En España en estos momentos, pero sí, por supuesto que hasta la semana 22 es posible el aborto y por supuesto todo el tema de supuestos totalmente posible, totalmente factible, según la ley del aborto en España, que curiosamente es una ley que está recurrida ante el Tribunal Constitucional de ese país, pero que hasta ahora ese tribunal, desde el año 2010 o 2011, no se pronuncia. O sea, es decir, es una ley que ha sido recurrida ante el máximo organismo y está en cola. Y está en cola. Está en cola, imagínate, ¿no? Edwin, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. No tienes por qué, Enrique. Y yo quisiera terminar simplemente diciendo que el caso de Irlanda, del cual hemos hablado ahora, ¿no? Es un caso lamentable, es un caso penoso. Irlanda es un país, vamos a decir, muy tradicional, aunque ya el año 2015 sorprendió a medio mundo, ¿no? Aprobando el matrimonio homosexual. Pero es un país muy tradicional, muy de valores cristianos. He de decir dos cosas al respecto. Una, que en todo este debate del aborto no ha habido una recurrencia al tema religioso. Es decir, los sectores, las plataformas que han defendido y defienden la octava enmienda, defienden al no nacido, no han querido recurrir al valor religioso, ¿no? Ha sido sobre derechos civiles. Así es, derechos naturales, ¿no? Ese es, en primer lugar, eso, ¿no? Que no han querido hacerlo así. Bien, entonces eso es algo muy destacable. Y lo segundo es que es una pena, la verdad, pero ahora en Irlanda con esto se siente un precedente también muy nefasto en todo el tema de la vida humana. Después vendrá sin duda alguna la eutanasia y vendrán otras cosas lamentablemente para la vida, lamentables, ¿no? Para la vida humana, para el respeto de la vida humana. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Nos vamos a una pausa. Regreso con Leonel, el general Leonel Cabrera. Con él vamos a hablar de su candidatura. Quiere ser el próximo gobernador regional. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.